Mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto saludarlos nuevamente. Por favor, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Recuerde que estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Lo que sabemos hasta el momento es que Pablo siente una necesidad muy fuerte de ir a predicar el evangelio a Roma. Y justamente la semana pasada él nos dio un resumen, una síntesis de por qué tiene esa necesidad de irles a predicar el evangelio. Nos explicó que en primera, él no se avergüenza del evangelio de Dios. Y una de las razones que nos da por las cuales no se avergüenza es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. También nos enseñó que en el evangelio se revela, se muestra la justicia de Dios por medio y a través de la fe. Esto significa que somos justificados al creer en el evangelio, al creer en la preciosa obra que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Mire, en lo que resta del capítulo 1, durante el capítulo 2 y al inicio del capítulo 3, Pablo nos va a explicar por qué los seres humanos necesitamos el evangelio. Y le estoy hablando de los seres humanos en general, los que no creen que exista Dios y los que sí creen que existe. Todos necesitamos de su evangelio. Así que le pido de favor que tenga su Biblia enfrente de usted y comencemos a leer versículo a versículo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, Pablo ya nos habló de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿de qué nos va a salvar el evangelio? El versículo 18 nos acaba de decir que el evangelio nos va a salvar de la ira de Dios. Por supuesto, cuando hablamos de ira, no debemos pensar en esa explosión o en esa rabia que sentimos los seres humanos cuando nos enojamos. Si estamos hablando de la ira de Dios, debemos pensar en la respuesta que tiene un Dios santo y justo ante el pecado. De hecho, Jesús habló acerca de la ira de Dios. Miren, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, Jesús nos está diciendo esto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si les soy honesto, en todo el tiempo que llevo como cristiano, pocas veces me han hablado de la ira de Dios. Regularmente de lo que se nos habla mucho es del amor de Dios, pero Pablo, para podernos aclarar la necesidad del evangelio, lo primero que hará es hablarnos acerca de la ira de Dios. Entonces Pablo lo primero que nos dice es que esa ira se revela, se muestra, se manifiesta, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, contra toda falta de devoción y reverencia a Dios.
Esta ira se revela contra la injusticia, es decir, se revela contra el ir en contra del carácter y la esencia de Dios mismo. Entonces, la ira se revela en contra de la impiedad y de la injusticia de los hombres, de los seres humanos. Y no conformes con esta falta de reverencia, con esta injusticia gobernándonos, impedimos que los demás conozcan la verdad acerca de Dios. Gracias al Señor, usted y yo ya no somos parte de estas personas, pero hoy, dentro y fuera de la iglesia, aún hay gente así. Mire, la ira de Dios se puede revelar de dos maneras: una manera directa y otra manera indirecta. La directa obviamente tiene que ver con la mano de Dios impartiendo justicia ante determinada situación. ¿Se acuerda usted de Sodoma y Gomorra? Esa fue una manifestación, una revelación de la ira de Dios de manera directa. Vamos a leer tantito ahí en Génesis, porque me gustaría que usted se diera cuenta de qué está pasando con esto. Mire, Génesis 18. Vamos rápido a Génesis 18. Vamos a ver un poquito acerca de esta historia. Por ahí anda Abraham, tiene un sobrino llamado Lot y se separan porque andaban juntitos. Se separan y Lot al final se queda en estas ciudades, en Sodoma y Gomorra. Pero mire lo que está pasando. Dios ya envió a sus ángeles con Abraham y le han dicho que ya no hay esperanza para esas ciudades. Y mire lo que dice el versículo 23. Estamos en Génesis 18, versículo 23. Abraham, este igual es un personaje impresionante. De hecho, si usted recuerda, Abraham es conocido como el padre de la fe. Y mire, lo voy a llamar atrevimiento de Abraham de hacerle esta pregunta al Señor. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y bueno, la historia usted ya se la sabe. Abraham con toda cautela le vuelve a decir al Señor: oye, pero si de esos 50 me faltan 2, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y el Señor le dice: si hay 10, perdono a la ciudad. Si hay 10 justos, yo perdono a toda la ciudad. ¿Y qué cree que pasó? Usted sabe que la ciudad fue destruida. No había ni un solo justo.
Ahora usted me va a decir, oye, pero se salvó Lot y se salvó su familia. Pues sí, pero ¿qué cree? No se salvaron por la justicia de Lot o porque Lot fuera justo. Se salvaron porque en medio de la destrucción Dios se acordó de Abraham. Y por amor a Abraham y por la justicia de Abraham, porque acuérdese que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Por eso Dios salvó a Lot. Pero la ciudad fue destruida porque no encontró el Señor a ningún justo. ¿Qué es lo que puede detener la ira de Dios? La justicia. Que Dios encuentre a alguien justo. No sé si usted ya empieza a relacionar qué está pasando. La semana pasada leímos que Jesucristo es el justo. Vaya viendo por ahí cómo va la situación. Entonces, miren, estamos hablando de la ira de Dios. Ya entendimos que la ira de Dios se puede revelar de manera directa o de manera indirecta. Vamos a seguir leyendo para ver de qué manera se está revelando la ira de Dios desde el cielo, según lo que nos está diciendo Pablo. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces los seres humanos no tenemos excusa, porque Dios ha dejado evidencia de su existencia a través de la creación de este planeta y a través de la creación del universo mismo. Mire, estas dos características invisibles de Dios, su poder y su deidad, es decir, su divinidad, es decir, la prueba de que Él es Dios, se empiezan a hacer visibles. Se empiezan a hacer visibles, se pueden ver. Y se ven a través de la creación de este mundo. Y no solamente las podemos ver, según lo que nos acaba de decir Pablo, sino que también las podemos entender. El poder y la deidad de Dios la podemos ver, las podemos ver y las podemos entender. Este entendimiento es por medio de las cosas hechas. Mire, quienes somos papás, no podemos negar que Dios hizo tan perfectos a nuestros hijos, que aunque a veces nos desesperan, ellos logran hacer que sintamos o que experimentemos un amor que no se puede describir. Nuestros hijos son una creación de Dios, pero también la naturaleza es una creación de Dios. Los animales son una creación de Dios. La música, el arte, Dios está ahí. A través de todas esas cosas creadas, podemos entender que hay Dios. Mire, el salmista lo expresó de una forma bastante poética. Mire, Salmo 8, Salmos capítulo 8.
versículo 3 y 4. Acompáñeme, abra su Biblia, saboree su Biblia, disfrute su Biblia. Esto es el aliento de Dios, la inspiración de Dios. Disfrute la lectura, mi hermano. Salmos capítulo 8, versículo 3 y 4. Miren lo que dice el salmista, es impresionante. Yo me lo imagino en una hamaca ahí frente a su casa, mirando al cielo. Mirando y contemplando las estrellas. Se enfoca en Dios, en esa creación sublime, hermosa. No había tanta contaminación, el cielo estaba completamente estrellado. Y él empezó a decir esto. Cuando veo, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Un simple ser humano. ¿Cuál es la razón para que te acuerdes de mí? Para que pienses en mí. Mira tu creación. ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? Para que te acuerdes de él. Qué hermosa expresión del salmista. El salmista pudo contemplar, pudo ver a través de la creación esas cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. A través de las cosas creadas se entendió que hay Dios. Dios ha dejado intencionalmente sus huellas en toda la creación para que podamos encontrarlo y sin excusa ni pretexto reconocer que todo es obra de sus manos. Versículo 21, Romanos 1, versículo 21. Déjeme ir para allá. Ya estoy. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tenemos todo para ver y entender que Dios existe y que la humanidad entera dependemos de Él, porque a pesar de todo, como dijo Jesús en Mateo 5:45, Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos
y sobre injustos. Si Dios no sustentara este planeta, la raza humana ya hubiera desaparecido. Sin Dios, simplemente no existimos. Y mire, a pesar de todo esto, a pesar de que tenemos las pruebas enfrente de nuestros ojos, nos volvemos necios. Nuestro corazón se llena de tinieblas y en lugar de glorificar a Dios y darle honra como Él se merece, le damos la espalda. El razonamiento de todo aquel que no reconoce a Dios le hace pensar que es sabio. Y por lo oscuro de su corazón no podrá ver que lo que realmente hay dentro de él es necedad. El salmista lo dijo así en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Tan pobre es el razonamiento de la humanidad que preferimos construirnos nuestros propios ídolos, es decir, imágenes de personas o de animales para adorarlos en lugar de adorar al Dios verdadero. Mire, en los siguientes versículos veremos la forma en que Dios revela esa ira de la que hemos estado hablando. Y es que a pesar de que esto lo escribió Pablo hace aproximadamente 2000 años, lo que leeremos a continuación nos muestra un cuadro de la sociedad en la cual vivimos usted y yo. Esta forma en la que Dios manifiesta su ira es una forma indirecta. Hace rato platicamos de la forma directa en que Dios actuó contra Sodoma y Gomorra. Y en las Escrituras vamos a encontrar muchas formas de la manifestación de la ira de Dios directa. Sin embargo, los siguientes versículos nos hablarán de esa revelación de su ira, pero es una revelación de manera indirecta. Cuando la ira de Dios se revela de manera indirecta, significa que Dios simplemente se aparta. Ya no interviene Dios. Ya no manda un castigo divino, sino que Dios manifiesta su ira, abandonándonos para que quedemos totalmente expuestos a las consecuencias de nuestro propio pecado. Vamos a leer versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No voy a meterme en detalle de lo que acaba de describirnos Pablo, porque está muy claro. Parte de las consecuencias del pecado es inmoralidad sexual. Y otra de las cosas que mencionó aquí Pablo es la idolatría. Es decir, darle honor a cualquier criatura, llámese persona, animal o cosa, en lugar de darle honor al Creador mismo. Cuando usted pone a alguien o a algo en el lugar al que le corresponde Dios, usted convirtió ese alguien o ese algo en su ídolo. Cualquier persona o cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire la lista de cosas que el Espíritu Santo, cosas que el Espíritu Santo nos está diciendo que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 23 cosas, si no conté mal. Solo 23 para darnos una idea de todas las cosas que no convienen, porque seguramente la lista es más grande. Y mire, si usted se da cuenta, dentro de estas cosas que ya nos listó Pablo, cosas que no conviene hacer, aquí hay muchas que hoy día socialmente las aceptamos. Y ya no se nos hace extraño que alguien sea avaro, que alguien tenga envidia o que alguien sea orgulloso. Pero también en la lista encontramos otras que, sí, las vemos, las escuchamos y de inmediato las reprobamos. Como el homicidio, por ejemplo.
Esto nos está hablando de que el pecado es pecado. Por favor, no me diga que fue una mentirita blanca la que dijo. O que qué tiene de malo querer tener más y ser avaro. O que qué tiene de malo sentir un poco de orgullo, creyéndome más que los demás. ¿Qué tiene de malo que yo tenga un poco de envidia? Yo no he matado a nadie. El pecado, mi hermano, es pecado. Ahora mire, vamos a terminar esta lectura con el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles? Las que ya nos listó Pablo: inmoralidad sexual, idolatría y toda esta lista de cosas que no convienen, son dignos de muerte. Y aparte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces mire, todo aquel que practica o se complace en estas cosas simplemente es digno de muerte y está bajo la ira de Dios. Pero ya se dio cuenta cómo esa ira de la que estamos hablando no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos, que uno se enfurece y empieza a actuar de manera descontrolada. No tiene nada que ver con eso. La ira de Dios en este caso se manifiesta a través de su rechazo completo a el pecado. Y al momento de ese rechazo, Dios nos abandona, Dios nos deja que experimentemos las consecuencias de nuestro pecado. Por eso Pablo trae este fervor de anunciar el evangelio, porque todos estamos expuestos, estamos bajo la ira de Dios. La idea de anunciar el evangelio entonces es decirle a la gente el riesgo o el peligro que corre mientras no reconozcan que hay un Dios, mientras no reconozcamos que Dios mismo tuvo que bajar aquí a la tierra, pagar un precio para que pudiéramos ser justificados delante de Él. Y bueno, mi hermano, Pablo más adelante en Romanos 6:23, todo esto nos lo resume de la siguiente manera, y con esto terminamos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te agradezco, Dios, porque tú nos estás enseñando por qué la necesidad no solamente de aceptar el Evangelio, sino de anunciar el Evangelio. Padre, pon en nuestros corazones el querer como el hacer, tu perfecta voluntad, y ir por todo el mundo y predicar estas buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.